Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a la Universitat Jaume I. Es un placer para mí, como rectora, venir hoy aquí a esta inauguración del Congreso Mundial Latinoamericano en Ciencias Históricas. Y también es un placer estar acompañada por José Antonio Pérez, director general de universidades de nuestra Generalitat Valenciana, de nuestra región, por el profesor Manuel Chus, director del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas. También un gran placer haber podido saludar y que nos acompañe hoy Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia, y, cómo no, Claudia Rosas Lauro, miembro del comité organizador de este congreso, que hoy nos reúne aquí. Muchísimas gracias, saludos muy cordiales y con mucho afecto a todas las personas que me acompañan en esta mesa. Y también me gustaría saludar y agradecer la participación en el Congreso, aunque en este caso es de manera virtual, a Félix García Lausín, comisionado del Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría General Iberoamericana, siempre al lado de la Universitat Jaume I, siempre al lado de las universidades. Gracias, Félix, por acompañarnos. También a Rafael Noquera, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos. Muchísimas gracias por acompañarnos también. A Karina Batinain, directora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. A Enrique Luque, presidente de la Asociación Española de Americanistas. A Eugenia López Velázquez, presidenta de la Academia Salvadoreña de la Historia. Y también me gustaría excusar que en última hora no ha podido acompañarnos Jorge Elías Caro, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Muchísimas gracias a todos ustedes y, sin más, en primer lugar, le cedo la palabra al director del Congreso Mundial Latinoamericano, el profesor Manuel Chus. Muchísimas gracias, rectora. Es obviamente un placer que nos reunamos una vez más en Castellón, en la Universidad Jaume I, y esta vez, no sé si con un reto triple o cuádruple, que es un Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas, y cada una de las siglas tiene una explicación que hemos ido trabajando a lo largo de este año. Quisiera agradecer también la presencia del director general de universidades, el profesor José Antonio Pérez Juan, la secretaria de coordinación de la SEGIF, efectivamente, como decía la rectora, a alguien muy de la casa, Félix Lausín, desde hace ya mucho tiempo. Y quisiera también destacar la presencia de una representación importante de las academias de historia latinoamericanas, en este caso presencialmente con el doctor Armando Martínez Garnica y virtualmente con la doctora Eugenia López, presidenta de la Academia Salvadoreña de Historia, más las otras 5 academias de historia que nos han apoyado en este congreso. Y también destacar que es la primera vez que se ha podido reunir a las 3 asociaciones de historiadores, tanto latinoamericanos como españoles, como europeos, en un congreso. Creo que es la primera y estoy seguro que no va a ser la última. A todos ellos mi agradecimiento, y al doctor Jorge Elías Caro, que no va a poder asistir virtualmente, pues lo emplazamos para en otra ocasión. Y muchísimas gracias. Hace 30 años ahora, además, justamente en 1994, los años 90, tanto especialmente para la UJI, pero también para muchas universidades, la propia Simón Bolívar, la Andina, y también la UPO, y de aquellas que nos creamos en los 90, también la de Miguel Hernández, la de Elche. Se creó el Centro de Investigaciones de América Latina en esta universidad. Eran otros tiempos también para el americanismo español. Impensable que surgiera en una universidad tan reciente y alejada del circuito y del círculo del americanismo español. Visto en perspectiva de 30 años,
creo que no solamente en aquellos momentos éramos más jóvenes, sino también más osados, o no, a lo mejor no. El milagro académico en aquel entonces se obró. Desde entonces se han organizado muchos eventos, jornadas, seminarios, congresos, colecciones de libros, como la colección América, que cumplió el año pasado 20 años, revistas científicas. Tiempos de América se fundó en 1997 y esperamos ahora también refundarla en el año 2025. Congresos de envergadura como AILA en 2005, CEIP en 2010 y el Congreso de la Asociación Española Americanistas en 2018. También ha habido cambios en estos 30 años en el panorama historiográfico, tanto general como particular, como europeo, como latinoamericano, como en general, decía, universal. Sin embargo, la historia sigue siendo, así lo creemos, creo que bastantes que estamos aquí, presencial y virtualmente, un arma de conocimiento masivo. La historia tiene una racionalidad implícita y, sin duda, nuestra tarea sigue siendo hacerla explícita. Tiene una lógica, un sentido, y ya hace tiempo que dejó de ser un relato, una narrativa, para dotarse de un método, de una teoría. Quizá haya que recordar que seguimos teniendo un método y también una teoría, es decir, a discutir y a debatir, de una cientificidad. Qué duda cabe que los tiempos actuales también han afectado, y lo digo entre comillas, a esta historiografía global general. Se tiende a hacer una historia edulcorada y evidentemente estos días podremos debatir si sí o si no. Una historia light, compartimentada, fraccionada, y no me refiero a una microhistoria, como nos enseñó el maestro Ginsburg. Me refiero cada vez más a una historia poco comprometida con la sociedad. Como si el compromiso con la sociedad fuera peyorativo, subjetivo, poco académico, incluso político, partidista. Dejó de ser militante, eso es otro gran de los debates, en sentido de rescatar, explicar desde el pasado las causalidades de las injusticias sociales, el porqué de las desigualdades, la onerosidad de las emigraciones, la deshonestidad de la acumulación de la mayor parte de la riqueza en el 1% de la población, la explotación de la mano de obra, la discriminación por las condiciones étnicas y raciales, en fin, la pérdida de una categoría histórica que puede explicar todo aquello en detrimento de conceptos, de visiones nacionales y, sobre todo, de visiones nacionalistas. La pérdida de los análisis de largo y medio plazo y también, sin duda, lo que nos ha llegado a entrar en una historiografía y en una historia encapsulada en nuestra actividad profesional, sin respuestas muchas veces de eso y mirando a una sociedad que va por otra parte. Es momento, y ojalá sirva este congreso, para comprender históricamente más que solamente pensar históricamente. Ya sé que entro ya en debate desde el primer minuto, en aquello de comprender o pensar. Que el pasado no explica la totalidad del presente, ya lo sabemos, pero sin duda ayuda a ello, tanto como la llamada ciencias de la sociedad, al menos tanto como ellos. No se trata de hacer cada segundo una revolución, ojalá, pero no tenemos la fórmula. Se trata, y creo que ya desde ahora, de reunirnos, de debatir, de reflexionar, de conocernos, de escucharnos y obrar ese milagro secularizador de pausar el tiempo, de intentar pausar el tiempo para, sobre todo, reflexionar históricamente y no productivísticamente. América Latina no solo forma parte de la historia universal, esto es una obviedad, es una cosa obviamente obvia. Una historia universal ahora también modernizadora y que tendemos a llamarla o a llamarse historia global, sino que la condicionó, la explicó y no solamente desde su condición colonial, que muchas veces desde la historiografía pesa más esa condición colonial también para
interpretar su posición mundial y su posición también de espacio y de temporalidad. Vamos a insistir, creo que estos días en ello. Rescatamos, en este caso, su palpable omisión y, por supuesto, seguimos combatiendo con ello. Y no es en un sentido dialéctico solo. Pongamos el foco, no necesariamente pongamos el foco en ella, no solo endógenamente, sino también exógenamente. Internacionalmente, más que nacionalmente, mundialmente sería. Seguimos pensando, comprendiendo que sin cambios no hay progreso. Y ojalá este Congreso sea para, modestamente, contribuir evidentemente a ello. Lejos del fin de la historia, como si titulamos también, obviamente, provocadoramente o no, este Congreso, quizá haya que decir que más que Foucault, Bourdieu, Tilly, Jacobsen, etc., Inés Quintero, Enrique Florescano, Miquel Izar, Juan Marchena y tantos historiadores latinoamericanos y latinoamericanistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Chus, por las palabras y a continuación nos dirigirá unas palabras Claudia Rosa en nombre del Comité Organizador del Congreso. Muchas gracias, doctora Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I de Castellón, José Antonio Pérez Juan, representante de las universidades valencianas, doctor Manuel Chust, director del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas, y doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de la Historia, y a todos los colegas, amigos, público que nos acompaña presencial y virtualmente. Unas breves palabras para expresar la alegría, la felicidad que nos da poder estar aquí reunidos en este congreso que creo que marcará un hito en la organización de congresos. Hay tres elementos que están en el título de este congreso, como bien indicaba el doctor Chust, y primero es la historia, ¿no? Los combates por la historia en un contexto mundial en el que los usos y abusos de la historia y los historicidios que se cometen cotidianamente hacen necesario que el pensamiento, el análisis y la voz de los historiadores estén presentes, no solo para comprender el pasado, sino también para comprender cabalmente el presente y no quedarnos en análisis coyunturales, reduccionistas de las realidades que vivimos contemporáneamente. El otro aspecto que vino discutiendo el comité organizador que convocó el director del Congreso es el latinoamericanismo, ¿no? Hacer un congreso mundial latinoamericano, no internacional, y ese es otro elemento también que comentamos mucho porque era reflexionar cómo las historiadoras y los historiadores latinoamericanistas y cómo Latinoamérica estaba en esta historia construida en términos mundiales, ¿no? Tanto es así que son tres las asociaciones de historiadores que participan de este esfuerzo. Y también aquí tenemos que hay un embate contra, digamos, estos espacios académicos, instituciones de reflexión sobre el latinoamericanismo. En tercer lugar, el aspecto del debate. El Congreso se pensó, ¿no?, a debate, 8 cuestiones para una historia sin final.
Generalmente en los congresos nos falta tiempo para discutir, intercambiar sobre los temas que se plantean y que se exponen, y entonces el formato y la dinámica ha sido pensado en este sentido, ¿no? Y el congreso es un espacio de diálogo, discusión y construcción colectiva a contracorriente del individualismo académico y la carrera por la producción científica según los estándares que nos imponen actualmente, ¿no? Entonces creo que la concepción, el impulso colectivo y la motivación se deben al esfuerzo de nuestro querido amigo y colega Manuel Chust, y es un gusto que se pueda dar este evento en la Universidad Jaume I de Castellón, que acoge no solamente el evento, sino también la producción de una colección América, un centro de investigaciones también sobre América Latina y una serie de iniciativas que creo que son muy importantes para todos los que participamos de estas iniciativas. Entonces, por eso quiero felicitar la organización del Congreso, a todos los que han participado y, bueno, es creo que un buen inicio para el debate y la reflexión intensa de estos días con diversas actividades en las que todos estamos incluidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y a continuación tiene la palabra Armando Martínez, presidente de la Academia Colombiana de Historia. Respetada señora rectora, colegas de la mesa de honor, colegas que han venido de muchas partes, estudiantes, Lucía. Este mes tenemos 2 eventos internacionales que van a reunir historiadores de Hispanoamérica para que presenten sus comunicaciones sobre lo que han descubierto en sus investigaciones sobre las mejores fuentes disponibles. Este es el primero, organizado y convocado por la Universidad Jaume I, con la pretensión de ser un congreso mundial latinoamericano. Y gracias a este esfuerzo, estamos aquí, colegas de Hispanoamérica y de otras partes del mundo, para comunicar lo que ha resultado de nuestras investigaciones de muchos años en el campo de la historia con las mejores fuentes disponibles. En la primera semana de octubre, la condesa Carmen Iglesias ha convocado una reunión hispanoamericana de academias de historia en Trujillo para que todas las academias tengan la oportunidad de comunicar lo que han investigado, en el caso de Colombia desde 1902. Así que la pregunta que hoy me hago es, ¿cuál es el sentido de estas reuniones que se convocan para que entreguemos nuestras comunicaciones sobre lo que aconteció en las sociedades que estudiamos? Y quiero compartirles que la respuesta la dio originalmente Immanuel Kant en sus cursos sobre ética. Y él se preguntó, si miramos a los campesinos alemanes que están labrando la tierra para producir trigo, del cual se hará el pan, su conducta está éticamente justificada, porque nos dan de comer. Y entonces, ¿cómo se justifica la inversión en gente que se sienta en un escritorio todos los días y no produce nada que comer? ¿Cómo se justifica el trabajo de un intelectual, de un filósofo, de un historiador? ¿Cuál es la justificación ética? Y respondió, la única justificación ética del trabajo de un historiador es que comunica aquello que ha pensado o aquello que ha investigado. En el caso de los filósofos, lo que pensaron. En el caso nuestro, lo que hemos investigado con el método de la ciencia histórica, que es la crítica de las mejores fuentes disponibles. Es decir, historiador que no comunica resultados de investigaciones no tiene una conducta éticamente aceptable, para que los jóvenes sepan qué les espera.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos que conquistaron Alemania y la devastaron, impusieron condiciones sobre la Universidad Alemana. Una de esas condiciones es que el profesor Martin Heidegger, que había producido una tesis doctoral muy importante que se llama Ser y Tiempo y que fue rector de la Universidad de Friburgo en 1933, lo ascendían a profesor emérito con la condición de que nunca más enseñara y que nunca más fuera una figura pública por su compromiso con el rectorado en 1933, en la época en que ascendía el nacionalsocialismo alemán. Fue condición del invasor norteamericano, pero la tomó el claustro de la universidad. Heidegger dijo, ¿pero cómo es eso? Si yo no comunico el resultado de lo que pienso, ¿qué vida voy a tener en adelante? Miró por la ventana de su casa y vio que su hermana estaba labrando la tierra con unos bueyes para reconstruir Alemania. Y dijo, mi hermana es una persona ética, está volviendo a producir trigo para Alemania. ¿Y yo qué voy a hacer si no me van a enseñar, si no me van a hacer figura pública? La respuesta fue muy sencilla. Se compró unos cuadernos de tapa negra, cuero negro, que se llaman los cuadernos negros. Y empezó a llevar un diario filosófico. E instruyó a su hijo que el día que muriera, publicaran sus obras completas. Y al final de ellas, publicaran los cuadernos negros. Gracias a una editorial española, ya tenemos 5 tomos de los cuadernos negros, donde él nos muestra que en la posguerra todos los días se levantaba a pensar el futuro de Alemania, el futuro de Occidente y el futuro de lo que él quería saber, el ser. Porque la metafísica se había agotado, el pensamiento sobre el ente, lo óntico, y había que pensar el ser, especialmente el ser humano, el Dasein. Esos cuadernos negros hoy en día son lo más valioso de la obra de Martin Heidegger. Y afortunadamente a su hijo han sido comunicados, con lo cual éticamente él salvó su trabajo. Así que hoy estoy muy complacido, porque gracias a la Universidad Jaume I estamos en esta cita cumpliendo éticamente el objetivo de nuestro trabajo, comunicar lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado en las mejores fuentes disponibles para que Lucía, que nos va a oír con mucha atención, disfrute de esas comunicaciones. Muchas gracias, señora rectora, por habernos invitado, convocado y tenernos aquí también. Gracias a ustedes también. Muchísimas gracias por sus palabras y a continuación tiene la palabra Eugenia López en calidad de presidenta de la Asociación de la Academia Salvadoreña de la Historia. Nos hace falta alguna pandemia más. Ya está ahí. Ella va hablando, sí. Bueno, pero da igual. Estaba apagado. Perdón, yo estaba con el micrófono apagado. Una disculpa. Bueno, y quería, en primer lugar agradecer la invitación
por la participación que tengo este día en la inauguración de este congreso. Quiero también enviar un saludo y un abrazo desde San Salvador en representación de la Academia Salvadoreña de la Historia al Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas que inaugura sus actividades este día, en este momento. También quiero expresar mi enhorabuena a todos y todas las personas, organizadoras y participantes en este congreso y a las instituciones que representan, en particular a la Universidad de Yale, a su rectora, al director del Congreso, el doctor Manuel Chust, por su iniciativa y entusiasmo para que este día estemos inaugurando este reto, este gran congreso. A las subdirectoras, al comité organizador, al comité científico, al comité de apoyo internacional y a las demás instituciones que están respaldando esta gran actividad. Desde que el doctor Manuel Chust nos hizo llegar esta invitación y cuando hace unos meses nos expresó cómo se estaba planeando y las primeras ideas alrededor de este congreso, pensé que era que se estaba fraguando un gran reto por lo novedoso del formato de la propuesta, por la calidad académica que se buscó imprimir en el Congreso y sobre todo por la intención de propiciar esa comunicación y ese debate de temas que en lo contemporáneo preocupa y es asunto central en el abordaje en la historia latinoamericana. Muchas de esas inquietudes, de acuerdo a lo que he estado viendo en el programa, se ven plasmadas en los 8 paneles organizados, en los 8 paneles que van a ser que están organizados en este congreso, temas clásicos como clase, etnia, raza, pero ahora desde nuevas perspectivas, temas muy actuales, muy novedosos, de reciente preocupación, como los estudios de lo ambiental, como los estudios del clima, los desastres, historias de mujeres, historias de las masculinidades, nuevos desafíos y enfoques en las ciencias de la historia latinoamericana, entre otras, la historia y el presente, la memoria, los usos y los abusos de la historia. En realidad estoy muy orgullosa de estar acá en este evento. Felicitaciones a todos los organizadores por esta perspectiva que se le está dando a este congreso. Son temáticas ricas y diversas y bueno, se inicia este congreso. Lo que sigue después de esta inauguración es precisamente esa comunicación, ese debate y muchas felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a continuación tiene la palabra Emilio Luque, presidente de la Asociación Española de Americanistas. Buenas tardes. Sí, se oye muy bien. Buenas tardes, señora rectora, demás autoridades y colegas. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al director del Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas, el doctor Manuel Chust, también a las subdirectoras Carmen María Fernández, Cristina Fonseca, a los diferentes comités que integran la iniciativa, pues la organización, ¿no?, de este gran congreso que aglutina a un importante número de especialistas e instituciones de diferentes continentes y países, entre ellas a la que yo represento ahora, la Asociación Española de Americanistas. Me hubiera gustado estar de manera presencial en la Universitat Jaume I durante estos días, pero cuestiones académicas y de conciliación familiar me lo impiden. En los tiempos que corren resulta fundamental apelar a la importancia de las ciencias históricas y de forma más particular a la de los estudios científicos históricos latinoamericanos en el mundo. Poner en valor la relevancia del estudio de la historia de América Latina para la historiografía, la teoría y la metodología histórica, así como el aporte que nuestras investigaciones hacen para la comprensión y la búsqueda de soluciones
a muchos de los problemas que afectan a un mundo cada vez más globalizado, son cuestiones fundamentales que desde nuestras instituciones debemos seguir potenciando. La historia es una herramienta fundamental para el análisis del pasado, la comprensión del presente y la planificación del futuro. Incluso para cuestiones que nos afectan ahora de manera global, ¿no?, a la humanidad. Por ejemplo, la cuestión de la crisis climática, aspectos sobre el que hemos debatido intensamente hace unos días en 2 seminarios que han tenido lugar en Santiago de Chile en el marco de la red GERIDE. No obstante, lo cierto es que fuera de nuestra disciplina muchos no comparten esta idea y aquí hay un gran reto sobre el que tenemos que seguir trabajando. La celebración de este congreso constituye en este sentido un paso importante, no solo por congregarnos, también por el formato en el que ha sido concebido, que deja espacio para el debate y la reflexión, cuestiones no tan presentes en muchos de los eventos académicos en los que solemos participar. Que esta iniciativa parta de una institución española creo que es algo también importante a destacar. En nuestro país, la presencia del americanismo en los planes de estudio a nivel escolar y universitario ha sufrido una importante merma en las últimas décadas. Al mismo tiempo, en las universidades españolas se ha venido produciendo un reemplazo muy parcial de todo el personal docente e investigador americanista que se está jubilando. Algo similar sucede en centros de investigación, por ejemplo, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC, recientemente incorporada al Instituto de Historia del mismo organismo. Este limitado reemplazo y el reagrupamiento de departamentos aplicado por muchas universidades ha llevado a que en la actualidad contemos con un único departamento de Historia de América en España, que permanece como tal, el de la Universidad de Sevilla al que pertenezco. Todo ello coincide con el retorno de viejos debates que creíamos ya superados sobre diferentes aspectos del pasado, que tienen un importante impacto en diferentes sectores de la sociedad, en el que participan personas que en muchos casos opinan sin el rigor científico de nuestra disciplina. Esto es especialmente preocupante, dado que algunas de esas ideas que terminan calando en parte de la población contribuyen a la justificación por parte de determinadas corrientes de posiciones políticas extremas de acciones o medidas que buscan el enfrentamiento, la discriminación y la división. A pesar de este difícil panorama, podemos afirmar que queda margen para la esperanza. Por una parte, en las últimas décadas se ha producido una importante renovación historiográfica que ha permitido que en la actualidad contemos con análisis más rigurosos y completos sobre diferentes procesos históricos en los que, por ejemplo, muchos de los sectores de la población que formaron parte de ellos y fueron de manera consciente invisibilizados están ahora presentes. Se han consolidado importantes redes de investigación internacional que están realizando aportes novedosos. Hay un mayor acceso a fuentes a través de recursos digitales y contamos con nuevas generaciones americanistas muy bien formadas que trabajan novedosas líneas de investigación, en muchos casos con una visión interdisciplinaria. Estos jóvenes son el futuro y necesitan todo nuestro apoyo para que esa formación y producción reviertan en el ámbito académico y sobre todo en el conjunto de la sociedad. Desde la Asociación Española de Americanistas venimos dando este sentido y es por ello que nos sumamos con mucho gusto e interés a esta iniciativa que hoy aquí nos reúne. No me queda más que reiterar mi agradecimiento en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Española de Americanistas y desearle un feliz congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación tiene la palabra Karina Battiani, directora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes para todos y todas. Es realmente un gusto estar aquí en la inauguración de este Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas y saludo muy especialmente a quienes compartimos mesa de manera virtual o presencial en el caso de ustedes y especialmente a la doctora Eva Alcón, rectora de la Universidad Anfitriona. Es realmente para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales un privilegio poder estar compartiendo este espacio en la inauguración de este Congreso de Historia.
Evidentemente nos encontramos en un espacio de reflexión que no solamente va a reconocer la tradición, la rica tradición historiográfica de la región latinoamericana y caribeña, así como de otras regiones del mundo, sino que justamente este Congreso se compromete con la tarea de analizar los elementos que conforman hoy nudos críticos para las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Como ustedes saben, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es una red para la producción de conocimiento y para el fomento del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe y en otras regiones del mundo. En un mundo como el de hoy, que enfrenta desafíos importantes en términos de desigualdad, de violencias, de crisis ambientales, de amenazas a las democracias, el rol de las ciencias sociales y en particular el rol de las ciencias históricas es cada vez más fundamental. La historia, por supuesto, no es solo una herramienta para comprender nuestras trayectorias pasadas, sino una clave para iluminar los caminos y las transformaciones que necesitamos en el presente y en el futuro. Este congreso, organizado por la Universidad Jaume I y apoyado por instituciones como la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, junto con Claxo, nos da la oportunidad de pensar colectivamente en los usos del pasado, en las memorias silenciadas y en cómo nuestras investigaciones pueden contribuir a la construcción de sociedades más equitativas y más democráticas. Ese, en definitiva, es también uno de nuestros objetivos como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Permítanme entonces agradecer la posibilidad de estar hoy aquí en esta mesa inaugural y, por supuesto, desear que las discusiones de estos días no solo sean ricas, sino que también tengan la posibilidad de incidir y transformar nuestras sociedades en estos momentos en que tanto necesitamos esas transformaciones. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por sus palabras y pasamos a continuación a Rafael Nóquera, presidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos Europeos. Sí, buenos días a todas y todos y gracias por la invitación y gracias sobre todo, querido amigo Manuel. Siento no estar hoy físicamente con ustedes, pero como ya ha dicho otro compañero, la vida privada debe primar sobre lo profesional. Como algunos de los participantes en este interesantísimo Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencia Histórica saben, el pasado jueves, la semana pasada, fui elegido presidente de AILA para el trienio 2024 y 27. Aunque el traspaso de poderes tendrá lugar formalmente la próxima semana, es precisamente en calidad de presidente, en nombre de todas y todos los miembros del próximo comité directivo, Claudia Rosas Laro, que está presente con ustedes, Eduardo Rey Tristán, Erika Sarmiento, Dorothy Chutem y Michal Jurek, que me dirijo hoy a ustedes. ¿Qué es AILA? AILA es una asociación europea de historiadoras latinoamericanistas que fue formalmente fundada en Polonia en 1978. Como dice en su estatuto, y voy a citar, es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es promover la generación de conocimientos y la docencia en materia de historia y cultura de América Latina, y fomentar los intercambios científicos, facilitando los contactos institucionales y personales en este campo, tanto en Europa como en otras partes del mundo. En sus casi ya 50 años de existencia, ha reunido a cientos de estudiosos europeos y latinoamericanos. Sin embargo, como saben, lo que han vivido la asociación a partir de los años 80, 90, durante mucho tiempo fue una asociación en la que participaban principalmente historiadores e historiadoras europeos, mientras que en la actualidad tiene una verdadera dimensión euro-latinoamericana. Quizás sería más correcto decir euroamericana, dada la importante participación de estudiosos y estudiosas estadounidenses.
Basta decir que en el 20º Congreso que tuvo lugar la semana pasada en Nápoles, en mi ciudad, de los aproximadamente 650 participantes, más de la mitad procedían de países latinoamericanos, especialmente de México, de Brasil, de Chile, de Argentina y de Uruguay. Por lo tanto, mi objetivo y de todas y todos los miembros de CD que dirigirá AILA en los próximos 3 años es promover aún más la participación de historiadores y historiadoras que trabajan en América Latina, estrechar las relaciones con las universidades y centros de estudio latinoamericanos. Y no solo eso, AILA busca el diálogo con otras asociaciones, sociedades, centros de estudios, instituciones, etcétera, etcétera, nacionales e internacionales, a partir de un aspecto que la caracteriza, que siempre la ha caracterizado, y muchos de ustedes la han subrayado. Es decir, que AILA es una asociación de historiadores e historiadoras. Y a partir de un objetivo muy claro, alcanzar en los próximos años, y que hemos subrayado en la Asamblea de los Socios de la semana pasada, darle a AILA el lugar que se merece en el panorama internacional de los estudios latinoamericanos. Concluyo deseándoles a todas y todos un buen trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy deduciendo que me toca a mí intervenir, pero es que no Querido Félix, buenos días, buenas tardes. Te hemos dado palabra y te la cedo de nuevo. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias, rectora. Es que no llegaba sonido de la sala y entonces cuando he visto ya mi imagen proyectada he deducido, pues ahora me corresponde a mí, ¿no? Pero comenzando por las palabras como corresponde, querida doctora Eva Alcón, rectora magnífica de la Universidad Jaume I de Castellón, doctor José Antonio Pérez Juan, director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, doctor Manuel Chust, director de este Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas, autoridades, amigas, amigos, para mí es un gran honor poder participar de esta actividad por muchos motivos, entre ellos también la rectora ha tenido la amabilidad, al igual que el doctor Manuel Chus, de referirse al inicio del acto inaugural a mi vinculación con la Universidad Jaume I, que en efecto es tal. Por tanto, para mí siempre es un honor, un placer poder acompañar las actividades que se realizan en esta institución universitaria, pero además por el tema que nos congrega y la celebración de este Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas. Por lo que quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores y a las instituciones que han auspiciado su celebración. Como ustedes probablemente saben, la Secretaría General Iberoamericana es la organización, el organismo internacional que se ocupa de acompañar a los 22 países que configuran la Conferencia Iberoamericana, la organización de las cumbres de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, tanto en todo lo que se refiere al calendario preparatorio de las cumbres, que integra un número importante de reuniones ministeriales y de esta naturaleza, como en el cumplimiento de los acuerdos que son tomados tanto por las jefas y jefes de Estado y de Gobierno como por las ministras y ministros en esas reuniones ministeriales. Y me corresponde a mí, y en esa condición me dirijo a ustedes, coordinar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, que es una de las 3 áreas prioritarias establecidas por la Cumbre Iberoamericana para la cooperación iberoamericana, junto con la cultura y la cohesión social. Y este Espacio Iberoamericano del Conocimiento cuenta con una agenda, yo creo, de una clara relevancia
en los ámbitos de la educación superior, de la ciencia, la tecnología, la innovación, en definitiva, de los pilares que caracterizan a la construcción de los espacios comunes de conocimiento. En particular, en lo que se refiere a los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación, próximamente, en un mes, en términos prácticos, los días 10 y 11 de octubre próximo, se realizará en la ciudad de la Comunidad Valenciana, también de Valencia, la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con la Ministerial de Educación Superior y con una reunión conjunta de estos dos ámbitos de las políticas públicas, en la que se tratarán diversas cuestiones que tienen mucho que ver con el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales en particular, cuestiones que tienen que ver con la ciencia abierta y la promoción de la ciencia abierta, con el fomento del multilingüismo y con la adopción que se pretende en esas citas ministeriales de iniciativas que creemos que están llamadas a tener una relevancia en el fomento de la actividad científica, de la investigación en los diversos ámbitos del conocimiento en nuestra comunidad iberoamericana, pero particularmente también en algo que a veces no somos capaces de reconocer en toda su dimensión y excelencia, que es la actividad en los campos de las humanidades, de las ciencias sociales, donde hay una notable producción científica y de conocimiento en español, en portugués, en nuestras lenguas, en definitiva, y donde la proyección y la promoción internacional del conocimiento iberoamericano a veces no alcanza a hacer suficientemente visible toda esa magnífica labor que se realiza por la comunidad científica que trabaja día a día en estos ámbitos. Así, esas reuniones ministeriales van, como decía, a tratarse iniciativas que tienen que ver con la ciencia abierta, con el multilingüismo, a partir del impulso de unas recomendaciones en materia de evaluación científica, de la promoción del Atlas del Conocimiento Iberoamericano y para las que, desde luego, contamos y queremos que estén muy presentes todas las actividades de investigación y, en particular, como señalaba, como bien caracterizadoras de nuestra comunidad iberoamericana de las humanidades y las ciencias sociales a las que se apega este Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas. Y quiero también, para ir finalizando, destacar el contenido, los temas que van a ser tratados. Ha habido ya pues, notables intervenciones que me han antecedido, pero quería igualmente subrayar la importancia que los temas que son objeto de diálogo, de debate científico en este Congreso, representan desde luego de una gran importancia. Entre ellos la construcción de una auténtica visión compartida de nuestra historia, una auténtica visión compartida de nuestra historia que nos permita seguir construyendo un futuro como comunidad desde la interculturalidad y además como base para extender una cultura de paz tan necesaria en el mundo como desde luego en nuestra región. Por eso los temas que van a tratar desde luego constituyen elementos fundamentales para construir comunidad, para construir nuestra comunidad iberoamericana, sin complejos, sin prejuicios, como digo, en un diálogo abierto que nos permita construir esa visión compartida de nuestra historia, y les animo mucho a seguir trabajando como ya lo vienen haciendo, y desde luego me permito solicitarles que nos hagan, querido Manuel, que nos hagan llegar las conclusiones de los trabajos que van a tener estos días y este tiempo en la Jaume I, que serán para nosotros de un enorme interés. Y termino, por supuesto, con mis mejores deseos de éxito para este congreso y agradeciéndoles de nuevo la oportunidad de participar en esta sesión inaugural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por las palabras. Y a continuación tiene la palabra José Antonio Pérez, director general de Universidades. Buenos días, buenas tardes. Excelentísima y magnífica señora rectora, querida Eva Alcón, estimadas autoridades, colegas, amigos y asistentes. En nombre del Gobierno valenciano, les doy la bienvenida a la Comunitat Valenciana, a los participantes en este Congreso Mundial denominado A Debate, 8 cuestiones para una historia sin final. Agradezco profundamente a la organización y en particular al profesor Chus y a todo su equipo la dedicación y el trabajo que han realizado para que este congreso pueda ser una realidad. Este encuentro, a mi modo de ver, brinda una oportunidad excepcional para reflexionar sobre temas que, aunque en constante evolución, siguen siendo fundamentales para nuestra comprensión del pasado, el presente y, por qué no, también el futuro. Como director general de Universidades,
soy plenamente consciente de los desafíos y responsabilidades que recaen sobre nuestras instituciones de educación superior. En un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización de nuestras universidades no es solo una meta deseable, sino una necesidad estratégica. No podemos formar ciudadanos y profesionales que estén preparados para el futuro si no les ofrecemos una educación que trascienda nuestras fronteras, que les permita enfrentarse a los retos globales con una perspectiva amplia y diversa. En este sentido, estamos impulsando políticas que fomenten la movilidad estudiantil y docente, la colaboración internacional en proyectos de investigación y el establecimiento de alianzas estratégicas con instituciones de prestigio en todo el mundo. La internacionalización, sin embargo, no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para enriquecer la experiencia educativa y potenciar la innovación y la creatividad de nuestras universidades. Creo que un claro ejemplo de lo que aquí estamos exponiendo lo constituye el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina, un centro de investigación de reconocido prestigio con 30 años de proyección, que es la línea en la que se tiene que trabajar. Además, quiero destacar la importancia de los equipos de investigación interdisciplinares. Enfrentarse a desafíos complejos requieren soluciones igualmente complejas. Es en la intersección de disciplinas donde surgen las ideas más innovadoras y donde se pueden abordar problemas desde múltiples perspectivas. Estamos comprometidos con la creación de grupos de investigación que integren conocimientos de diferentes campos, permitiendo así una mayor comprensión y soluciones más efectivas para los problemas que se enfrenta a nuestra sociedad. Y permítanme ahora que haga una licencia personal. Además de estar ahora ejerciendo como director general de universidades, soy profesor, en este caso catedrático de Historia del Derecho, y quisiera explicar cómo veo este congreso desde la perspectiva del historiador del derecho. Entre todas las cuestiones que se trabajan, las 8 cuestiones, me he fijado en una de ellas, en las revoluciones y transiciones, a mi modo de ver, especialmente relevantes. La historia nos muestra que los cambios fundamentales en las estructuras políticas y sociales a menudo se han producido a través de movimientos revolucionarios o transiciones más graduales. Las revoluciones, con toda su intensidad y su ruptura con el pasado, han sido momentos de reinvención, donde lo viejo es desafiado y lo nuevo emerge, a menudo de manera caótica y no lineal. Las transiciones, por otro lado, representan esos periodos de cambio gradual, donde se busca equilibrar la necesidad de transformación con la estabilidad. Ambos procesos, la revolución y la transición, son complejos, llenos de incertidumbre y cada uno deja una huella indeleble en la historia. En este congreso, todas las cuestiones, las 8 cuestiones que abordan, resuenan en esta misma línea. Seguimos debatiendo cómo el cambio debe ser gestionado, comprendido y aplicado en nuestras sociedades. No hay una única forma de avanzar. La historia nos enseña que las revoluciones y las transiciones, cada una en su contexto, han sido necesarias para adaptarnos a nuevas realidades y desafíos. La combinación de mis roles como gestor, en este caso político, y como historiador del derecho, me lleva a apreciar la importancia de abordar los desafíos actuales con una visión amplia. La educación superior y la investigación histórica no son esferas separadas, son en realidad complementarias. Juntas, investigación, academia, investigación y gestión nos permiten entender el pasado, actuar en el presente y preparar un futuro más justo y equitativo. Este congreso es una manifestación de esa intersección. Aquí, nuestras discusiones no solo tendrán un impacto académico, sino que también contribuirán a la construcción de una sociedad más reflexiva y comprometida. Y cierro. En nombre del Gobierno valenciano, reafirmo nuestro compromiso con la educación superior como motor de progreso. Les animo a ustedes, asistentes, conferenciantes, a participar activamente en los debates que se desarrollarán durante estos días. Recuerden que, aunque las respuestas puedan no ser definitivas, el acto de cuestionar y debatir es en sí mismo el motor del cambio. Les deseo a todos un congreso productivo y enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, director general, querido José Antonio. Gracias también por el compromiso que mencionabas, que me consta que es un compromiso personal, y reitero una vez más que puedes contar con la Universitat Jaume I para poner en marcha e impulsar esas políticas que en este momento tienes en la agenda. Al principio les comentaba que era un placer darles la bienvenida
y lo reitero en mi intervención. Pero además es un placer acoger este Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas por varios motivos. En primer lugar, porque es un reto académico e institucional. No en vano, es la primera vez que se convoca un Congreso Mundial en este ámbito científico, a la Universitat Jaume I. Su celebración en la UGI, como solemos llamar a nuestra universidad, Universitat Jaume I, tiene una singularidad añadida. Se celebra en el contexto del 30 aniversario del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina de la UGI. Sin duda, toda una efemérides que demuestra la voluntad que siempre hemos tenido de tejer vínculos con América Latina, y lo hemos hecho desde nuestra creación en 1991. Una voluntad que con los años se ha puesto en práctica, si me permiten decirlo, con complicidad, colaboración y cooperación. La mejor prueba de la apuesta de la Universitat Jaume I para fortalecer esa complicidad es nuestro proyecto estratégico con América Latina. Una estrategia con la que aspiramos a tejer alianzas todavía más sólidas con las instituciones universitarias de la región. Para que se hagan una idea, en estos momentos en nuestra universidad mantenemos vínculos con universidades iberoamericanas de 15 países diferentes a través de 125 convenios. Algo más de la mitad corresponde a convenios de movilidad, mientras que el resto son cotutelas de doctorado, convenios de colaboración en ámbitos como la cooperación al desarrollo, la investigación y la innovación, misiones propias, todas ellas, de la universidad. Por ello, permítanme que en mi intervención dedique unas palabras de reconocimiento y agradecimiento a quienes han sido los protagonistas, a quienes nos han ayudado a construir estos lazos. Y, por supuesto, también agradecer a todas las personas que con su dedicación, su esfuerzo, han hecho posible este encuentro, ese comité organizador. ¿Cuántas horas habréis dedicado para llegar hoy aquí? También a todos los ponentes y al público que hoy nos acompañáis. Muchísimas gracias. Pero vayan primero por delante mis agradecimientos institucionales, en primer lugar al Vicerrectorado de Internacionalización, por liderar una estrategia que posiciona a la UGI en un mundo global, con especial atención a Europa y América Latina. De la mano de la Generalitat, estamos convencidos que la internacionalización de las universidades es un reto al que no podemos renunciar. También mi más sincero agradecimiento al profesor Manuel Chust, director del Congreso. Quiero poner de manifiesto hoy, aunque sé que no le va a gustar, su magnífica trayectoria académica, que ha contribuido precisamente a forjar vínculos en condiciones de igualdad y con voluntad de cooperación con instituciones latinoamericanas. Aprovecho también para agradecerle que haya aceptado el encargo de esta rectora para, de alguna manera, seguir fortaleciendo y liderando en los próximos años las relaciones con América Latina. Muchísimas gracias, querido Manolo, por tu trabajo, por tu compromiso y también por tu amistad. Aprovecho también para transmitir mi agradecimiento al comité organizador, como he dicho antes, a cada uno de vosotros, muy bien identificados en la sala, como he podido ver. Agradecimiento también a la Asociación Española de Americanistas, Asociación de Historiadores Latinoamericanos del Caribe, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a las Academias de Historia de Colombia, Venezuela, México, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Perú. Muchísimas gracias, no solamente por la contribución a este congreso, sino por el trabajo diario que realizáis y que nos permite a las universidades mantener y reforzar esos vínculos de los que mencionaba anteriormente. Yo personalmente no tengo ninguna duda, después de haber escuchado a todas las personas que me han precedido en la palabra, que este congreso va a poner en valor la importancia de Latinoamérica en la explicación del pasado. Y no como un apéndice del mundo global, no, nada de eso, sino como una de las regiones que condicionaron la historia universal moderna y contemporánea. Y que se celebre en Castellón, como decía antes, supone una llamada de atención
en Europa sobre la importancia de la historia latinoamericana para explicar tanto la historia de Europa como la mundial. Además, este foro académico apela a la importancia de los estudios científicos históricos latinoamericanos en el mundo, como muy bien indica el título del Congreso. Apela a esa importancia, además, en pleno siglo XXI, del estudio del pasado para comprender el presente de sus estados, así como para entender y proponer soluciones a los retos de desigualdad económica y social que muy bien mencionaba el profesor Chus y otros de los que me han acompañado en sus intervenciones. Es sin duda una actividad universitaria, esas actividades universitarias de las que los universitarios nos sentimos tan orgullosos, que va a posibilitar, como también decía el director general, espacios de debate, reflexión y además hacerlo con el rigor científico que caracteriza a las universidades, porque solamente así podremos comprender mejor el mundo en que vivimos y los fenómenos políticos, sociales y económicos a los que asistimos. Y no solo hacerlo en este debate como un ejercicio teórico, ustedes lo saben bien, sino también desde el convencimiento que las universidades tenemos la responsabilidad, la obligación de dar respuestas a los grandes desafíos, esos retos ambientales, tecnológicos, económicos, pero también sociales, como recordaba Félix García Sausín, esos retos sociales que nos van a ayudar a afianzar y a extender la democracia en el mundo. Solo así, no nos equivoquemos, podremos asumir el papel de liderazgo que tenemos las universidades y así promover un progreso social y responsable. Y, por supuesto, este congreso no será un punto final cuando termine, no me corresponde a mí hablar del futuro, pero estoy segura que nos va a permitir tender más puentes, fomentar colaboraciones académicas, científicas e institucionales. Desde hoy mismo, profesorado, estudiantado, español, europeo y latinoamericano, os vais a reunir y a reflexionar en torno a 8 paneles del debate, pero también vais a construir el futuro de manera colaborativa. Muchísima suerte, que no decaiga ese ánimo, esa fuerza. Estoy segura que se van a cumplir las expectativas y que vais a sacar el máximo provecho. Os deseo también que disfrutéis estos días de Castellón y de esta universidad que será vuestra casa hoy y en el futuro. Muchísimas gracias. Y sin más, queda inaugurado el Congreso Mundial Latinoamericano de Ciencias Históricas.